se les da bienvenida a la clase del jueves 22 de octubre. No es tarde, no le saqué eso. Clase del segundo medio, año 2020, y les doy a todas y a todos la más cordial de las bienvenidas. Ya, bienvenidas, bienvenidos. ¿Ok? ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando en la función cuadrática. Vamos hoy, jueves 22, a ir sobre una cosa que tiene que ver con las aplicaciones de esta función. ¿Ya? Y vamos a seguir analizando ese numerito que aprendimos hace algunos días. ¿Ok? Ahí nos vamos a centrar en nuestra estudio. Ya, entonces, cuando estábamos en eso, yo vengo y les digo, jóvenes, les presento a la función cuadrática, que no es más y no es sino eso, ¿no? Es una función que tiene esa forma, usted ya lo sabe, ¿sí? Y que también podríamos escribir así, como y igual a x cuadrado más bx más c, ya, con a punto de c. El a debe ser diferente de 0, a veces se le llama función cuadrática. Esta palabra tenía que haber empezado acá, pero se representa por una parábola que podéis ir mirando en el colegio, o hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende eso? Del valor de a. Si el a es mayor que 0, la cosa abre hacia arriba. Si el a es menor que 0, la cosa abre hacia abajo. ¿Qué más le descubrimos? Descubrimos dónde cortaba esto, en ese punto, dónde cortaba eso, en ese punto, en este caso en el 0,6, en este caso en el 0 menos 2. Además encontramos estos puntos, que eran los ceros de la función, ¿cierto? En este caso el menos 1 y el 2, y en este caso el menos 2 y el 3. ¿Qué más descubrimos? ¿Qué punto era este? Que le llamamos vértice. ¿Y qué punto es este? Le llamamos vértice. ¿Qué más descubrimos? El eje de simetría, que es el que pasa por aquí, y así. ¿Ok? Cuando después uno estudia ya más con mayor capacidad de esto en la universidad, descubre los intervalos que son decrecientes, que se llaman, que es cuando la gráfica viene bajando. Cuando llega al punto que hace vértice, empieza a subir. Aquí la cosa se llama creciente. Entonces, cuando abre hacia arriba, la cosa es decreciente, creciente. En cambio, cuando abre hacia abajo, es creciente, decreciente. A ese se le llama un punto de inflexión. Si usted hace cálculo, va a calcular ese punto por derivadas, ¿ya? Pero eso es otro. Ahí estamos, esa es la función que estamos estudiando. Y hemos estudiado principalmente cómo se grafica y dijimos hace 2 clases atrás cómo se desplazaba. Primero, cómo se desplaza verticalmente, ¿cierto? Verticalmente, como yo la desplazo verticalmente, es decir, la que está en celeste, yo la puedo desplazar o hacia arriba, ¿sí? O hacia arriba, sacándola del origen, que es nuestro origen, el 0, 0, o la puedo desplazar hacia abajo. Si la desplazo hacia arriba, yo le voy a sumar el desplazamiento allá afuera. Si por ejemplo esta es, como dijimos hace un par de clases, si esta es y es igual a x cuadrado, esta que está en verde va a ser y es igual a x cuadrado más, y hacemos el desplazamiento, es decir, más 3. En cambio la que está aquí la estamos desplazando hacia abajo. Va a ser y igual a x cuadrado y estamos desplazándola hacia abajo, le ponemos menos 4. ¿Ok? ¿Sí? Entonces es bastante simple entender cuando la cosa se desplaza o hacia arriba, ¿sí? Cuando se desplaza hacia arriba, le sumo, o cuando la desplazo hacia abajo, le resto, ¿cierto? Se fijan ahí que le estoy restando al 4, entonces le estoy bajando. ¿Cuál? En general esa. Ahora, en algunos textos aparece aquí un numerito, un A, pero no es, usted asuma que esa es la función x cuadrado, ¿no? Entonces va a depender si esta la subo
sumando, o si la bajo, restando, depende si ese número es positivo o negativo. ¿Se dan cuenta? Eso lo dijimos hace un par de clases. Y a continuación dijimos cómo yo la desplazo horizontalmente. Cómo yo la voy a desplazar horizontalmente. Es decir, cómo yo tengo aquí la función de nuevo x al cuadrado. Ay, perdón, que me quedo muy falso. ¿Ya? Esa es la función y es igual a x al cuadrado. ¿Qué pasó? Buenos días, señorita Correa. Qué gusto que esté en clases. La voy a mover, como hemos dicho ya, la vamos a mover hacia la derecha o la vamos a mover hacia la izquierda. En este caso se da la situación particular, ¿cierto? Que la estoy moviendo hasta el 2 por la derecha y hasta el menos 2 por la izquierda. Entonces, la que está movida hacia la derecha va a ser, y aquí está, le pongo menos 2 al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué menos 2? Porque si x vale 2, esto se hace 0, que es ese punto que está ahí. Y se la vamos a mover por la derecha, en este caso para la izquierda, perdón, le estoy sumando. ¿Ok? Entonces yo la puedo mover para arriba, la puedo mover para abajo, en este caso la estoy moviendo para la izquierda y en este caso la estoy moviendo para la derecha. Son las cuatro únicas opciones. Ahora, ¿cuál es una opción intermedia o además? Es que la puedo mover para acá y para arriba, o para acá y para abajo, o para allá y para arriba, o para la izquierda y para abajo, ¿cierto? Combinando las dos cosas. Pero en general, usted ya hizo eso. ¿Sí? Ya lo vimos eso hace algunas semanas. Entonces, cuando usted resolvía hace algunos meses creo yo, una ecuación de segundo grado que tenía esta forma, ¿sí? Igual 0, donde A es distinto de 0, hicimos aquí en clase nosotros una fórmula general que era esta. Era menos b más y menos raíz de b cuadrado menos 4a por c dividido entre 2a, y nosotros aquí vamos a considerar este valor, que le vamos a llamar discriminante, ¿ok? Y que lo vamos a anotar por la letra delta mayúscula, que es el b cuadrado menos 4ac. Este es b, este es una b, ¿ya? ¿Qué es ese valor que está ahí? Porque ese valor puede ser mayor que 0, puede ser igual a 0, o puede ser menor que 0, ¿cierto? Entonces, si es mayor que 0, existen dos soluciones que son distintas, que en términos gráficos dijimos que iban a ser una cosa así, digamos, que si abre hacia arriba, van a estar ahí, y si abre hacia abajo, van a estar ahí. Puede ser 0, en donde estas dos soluciones son la misma solución. En la práctica uno dice que hay una sola solución, que puede ser así. Si abre hacia abajo, corta en un solo punto, y si abre hacia arriba, corta en un solo punto. O puede ser menor que 0 y las soluciones no son reales, es decir, las soluciones son distintas, pero son complejas, se dice en matemáticas. En este caso, la gráfica va a ser la parábola o por arriba o por abajo, no va a cortar al eje X. ¿Por qué? Porque la raíz de esto no va a existir. ¿Se fijan? Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar discriminante. Lo hemos dicho esto, lo hemos estudiado con bastante detención, y aquí yo se lo describo de nuevo. Cuando yo resolvía ecuaciones de segundo grado, como usted lo sabe, nosotros íbamos detrás de eso. Ahora usted me dice, profesor, yo en general factorizaba. Sí, está bien, va perfecto encontrar las soluciones, pero en el contexto en el que estamos yo voy a ir a estudiar este resultado, que es el que está aquí. Y yo lo voy a llamar discriminante. ¿Ok? Ahí vamos, ahí estamos, hemos hecho eso. Gráficamente, de nuevo, lo que hice recién a mano, ahí se lo presento. ¿Ok? Esta expresión, por favor ponga esto en su cuaderno, señorita Correa, señorita Ibarbe,
señorita Alday, señorita Tello, señorita Aguirre, ponga estas cosas. Señor Sola, póngalas en el cuaderno. A eso nosotros le vamos a llamar discriminante básicamente porque discrimina, ¿no? La naturaleza de las raíces o soluciones o ceros de la ecuación asociada, que es esa función, esa ecuación. Entonces dijimos que si ese número era positivo, yo lo puedo calcular. Voy a tener dos soluciones distintas, es decir, la gráfica va a cortar en dos partes, la parábola va a cortar en dos partes. Ahora va a depender, en este caso, si el A es mayor que 0 o si el A es menor que 0. Aquí, si el discriminante es 0, como lo dije recién, ponga esto en su cuaderno, señorita Aguirre, voy a tener una sola solución. ¿Ok? La parábola viene subiendo y cuando llega al eje, y baja. ¿Ya? En los dos casos. Esto va a depender si el A es negativo o si el A es positivo. ¿Ok? Pero si esto es negativo, la raíz de algo negativo no existe, no pertenece a los reales. Pero eso significa que no va a cortar al eje solamente. Va a estar o por arriba, si el A es mayor que 0, o por abajo, si el A es menor que 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, la parábola intersecta el eje X en dos puntos, que son las raíces de la ecuación asociada. ¿Ya? Si el discriminante es 0, la parábola corta en un solo punto, que son la solución de la ecuación. Y aquí la parábola no intersecta porque la ecuación no tiene soluciones reales. Y esto se llama eje real. ¿Ya? Después lo vamos a ver eso en un curso superior. Y a ese se le va a llamar eje imaginario. A ver, hasta ahí vamos, chicas, chicos, excepto las personas que no han estado en clases. Que ahora, por favor, quiero que llame a Barro Nuevo, llámelo, llame a Gordillo, llame a Guzmán, llame a Navarrete, llame a Pradenas, llame a Riquelme y llame a Rojas. Algunos de ustedes, por favor, llámelos, mándenle un WhatsApp, dígale que estamos en clases. ¿Ok? Esto, señor Zavala, póngalo en su cuaderno, ordenadito, ahí. Si quiere ir a buscar imágenes a internet, vaya a buscarlo a que le quede más bonito eso. Pero no es necesario. Usted lo puede hacer. ¿Ya? Ahí vamos. Cuénteme. Pero por último, que se meta con el celular. Ya, está bien. Está bien. ¿Ok? Pero ayer no estaba viajando, señorita, y no estuvo en clase. El jueves tampoco. Entonces, más de algunos va a decir que está en la clínica. Y ayer no estaba en la clínica. Entonces, estamos en segundo medio, vamos pasando tercero ya. O sea, no es posible tener respuestas así como tan básicas. Pero bueno, está bien. Llámelo a los que acabo de nombrar para que ingrese a clases. Chicos, ahí vamos. Entonces, yo tomé su libro de compilados, su libro compilado, que usted tiene, ¿cierto? Y transcribí algunos problemas de aplicación. En el compilado están chiquitos, pero son con letras muy feas, están muy sucios, digamos. Entonces, yo los tomé y los transcribí. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Esto, pónganme mucha atención, porque esto ya es un poquito más difícil. Hay que meterle como otro tipo de energías, ¿ya? Entonces, fíjense por favor. ¿Qué hora tengo? Tengo las 11:20, estamos en la hora. Fíjense por favor. De ahí saqué este. Dice, la señora Laura desea vender empanadas y quiere determinar, ¿cierto?, cuál debe ser el precio de venta para obtener la mayor de las ganancias, la mayor cantidad de plata. Entonces, como yo le decía hace algún tiempo, cuando yo aparece esto en este contexto, mayor o menor o más o máximo, yo voy a pensar en el vértice. ¿Se acuerdan? La función evaluada en eso. Estoy pensando en el vértice. Entonces, el precio debe ser tal que permita cubrir los costos de producción y el trabajo realizado. Entonces, esta señora, como sabe matemática, dice que ella calculaba las ganancias y genera esta función. ¿Se fijan?
que es una función cuadrática, claramente es cuadrática. ¿Por qué? Porque ahí tenemos p cuadrado. Eso es menos 1. Entonces, si yo asocio esto, la parábola va a abrir para abajo. Y si abre para abajo, va a tener un vértice. Pero dijimos hace un plan de clase que ese iba a ser un máximo, ¿cierto? Entonces, por favor, cuando ustedes le pregunten esto, no cuestione cómo llegó a estas funciones. Ese trabajo lo hace un matemático profesional, digamos. Entonces, ahí voy a borrar eso porque ahí está el menos, ¿no? Ahí el menos, para que no vaya a creer que yo lo puse a propósito. Está el menos, por lo tanto es una parábola que tiene los coeficientes a igual a menos un quinto, el b es 350 y el c es menos 100.000. Recuerde que esto es dinero, por lo tanto no es raro que tenga un 100.000 negativo ahí, ¿cierto? Son pesos, donde P es el precio en el que se vende en pesos cada empanada. Ese es el P. Si yo pongo aquí el precio de una empanada, voy a tener lo que yo voy a ganar por la venta de una empanada. Si tengo dos empanadas y la empanada vale lucas, aquí voy a tener que poner 2 lucas porque son 2 empanadas. Entonces, chicos, ¿de cuánto? Fíjense por favor, aquí pónganme mucha atención porque esto es muy difícil a veces. ¿De cuánto será la ganancia? Es decir, ¿de cuánto será eso si yo vendiera cada empanada a 1.000 pesos? ¿Ok? Entonces, a mí lo que me están diciendo es cuánto es G de 1.000, que fue el primer ejercicio que hicimos en esta clase hace unas 3 semanas atrás. ¿Ya? G de 1.000, de 1.000 pesos, que es la ganancia que yo voy a obtener. Entonces va a ser menos 1,5 por 1.000 al cuadrado más 350 por 1.000, perdón, por 1.000, porque P vale 1.000, y a eso le restamos 100.000. Como no tenemos tiempo ni energía para nuestro ejercicio, yo lo tengo eso acá, ¿cierto? Si yo meto esto en una calculadora y voy sumando, voy restando, me va a dar 50.000 pesos. Es decir, si yo la empanada la vendo a 1.000 pesos, voy a ganar 50.000 pesos. ¿Qué fue lo que hice? Fue que evalué la función en, estoy escribiendo lo mismo, lo que pasa es que lo estoy escribiendo con otro color, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si la señora vende, de acuerdo a este modelo, porque esto es un modelo matemático, ¿ya? Matemático. Eso no lo hago yo, lo hace una persona profesional de la matemática, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo modelo así y vendo a 1.000? Yo voy a ganar 50.000. Entonces usted dice, oye, ¿y si vendo a 2.000? Sí, voy a ganar más, pero también puede ganar menos porque esta es una parábola, digamos. Si yo llego al máximo de ganancia y empiezo a vender más caro, voy a ir perdiendo. Usted dice, pero ¿cómo voy a perder? Obvio, porque si yo, las empanadas no se hacen solas, digamos. Si yo con ese máximo gano la mayor cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces, cuando yo la vendo más caro que ese máximo, yo voy a perder plata. ¿Por qué? Porque voy a gastar en mayor cantidad de horas del personal, voy a gastar en costos de producción, ¿cierto? En trabajo realizado por mis trabajadores voy a gastar más plata, por lo tanto no me va a convenir. Entonces la idea cuando ustedes tengan una empresa es descubrir dónde está ese punto, para saber a cuánto tengo que poner lo que yo voy a vender para... Entonces dice, ¿qué ocurriría con la ganancia si vendiera 400? Veamos, ¿cuánto es G de 400? Fíjense, G de 400 va a ser menos un quinto por 400 elevado al cuadrado. Lo estoy reemplazando ahí, ¿ya? Más 350 por 400 menos 100.000. Y eso me da, de acuerdo a lo que yo tengo aquí, yo lo hice en calculadora cuando preparaba la clase. Si yo evalúo en 400 me va a dar 8.000. ¿Ok?
Es decir, el 400 está por acá, po, porque yo estoy vendiendo a 400 y estoy ganando 8.000. Y cuando vendía 1.000, estoy ganando más, po, está siendo más grande. Pero ¿qué pasa si la función yo cobrara menos de 400? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cobro 100 la empanada? Si yo evalúo en 100, me va a quedar menos 1.000, menos 1,5 por 100. Fíjense, más 350 por 100, y le resto 100.000, y me va a quedar menos 67.000 pesos. Es decir, chicos, de acuerdo al modelo, si yo vendo muy baratas las empanadas, voy a perder plata, porque voy a gastar mucho en costo de producción, en elementos de producción, en harina, en cebolla, en carne, qué sé yo. Por lo tanto, voy a perder plata. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir yo con este tipo de taller? Que hay problemas de la vida en que yo debo determinar cosas. ¿Para qué? Para hacer más productivo mi tiempo, tener mayor cantidad de ganancias en términos de dinero, o tener menos pérdidas en términos de tiempo y recursos, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces ahí estoy ocupando una función cuadrática. Ahora, por favor, créanme en estos números que yo los hice en una calculadora y puedo contestar esas preguntas. A ver, ¿se entiende o no? Chicos, ¿se entiende? Vamos, dígamelo por favor. Señor Zavala, ¿entiende? ¿Sí? Ahora, ¿de qué se trata esta clase finalmente? Es poder mostrarles a ustedes ciertas aplicaciones de lo que estamos estudiando, pero necesita tener una calculadora. Si hiciéramos una prueba en el colegio, usted tendría que poner una calculadora ahí, porque a mano resulta ser muy lento el proceso. Y como no tenemos mucho tiempo, yo se los presento así. Vamos por otro que saqué de su compilado también. Vamos a ir un poquito más rápido. Ahí tenemos otro. Tenemos una función de segundo grado o función cuadrática que se llama f, y tenemos otra que se llama g. Ahora, claramente f abre hacia arriba, ¿cierto? Porque ahí hay un 1, esta abre hacia arriba, y ahí hay un menos 1, y esta abre hacia abajo. Pero se parecen, son casi iguales, ¿o no? Porque si yo multiplico esta por menos 1, me queda menos, más, menos. Pero, pregunta, ¿son iguales? Y la respuesta claramente es no, porque tienen distintos coeficientes. Aquí, fíjense que aquí el A vale 1, el B vale menos 5 y el C vale 6. Y acá el A vale menos 1, el B vale 5 y el C vale menos 6. Por lo tanto, no son iguales, porque tienen distintos coeficientes. Ahora, ¿qué lo justifica? Eso, miren. Que si yo grafico la que está aquí, la F, esa F va a ser esa gráfica. Esa. Porque mira hacia arriba. Va a cortar en el 2 y en el 3. Y esta gráfica mira hacia abajo. Por lo tanto va a ser esa. Y va a cortar en el 2 y en el 3. Es decir, para responder esa pregunta, yo digo, los ceros son los mismos. En la gráfica lo veo, ¿no? Es decir, x1 vale 2 y x2 vale 3. Para los dos son los mismos ceros, ¿se fijan? Las mismas soluciones de la ecuación de segundo grado. ¿Qué puedo concluir? Que tienen los mismos ceros, pero que una tiene el A positivo y el otro el A negativo, por lo tanto uno va a mirar hacia arriba y la otra va a mirar hacia abajo, ¿se fijan? Sí, entonces no son iguales, claramente, y los ceros son los mismos, pero en distinta gráfica. Ahora, f de 0, ¿cuánto es f de 0? F de 0 es cuando este vale 0. Entonces me queda 0 menos 5 por 0, 0. Ah, ok, f de 0 es 6.
f de 5. Me va a quedar 5 al cuadrado, que es 25, menos 5 por 5, que es 25, más 6. O sea, me va a quedar 6 ahí. Va a cortar por ahí arriba la cosa. A ver, no entiendo qué sé. A ver, dímelo por el micrófono, por favor, Francisca, porque no te logro entender. La C que está debajo de F. No sé. En la A. En esta. No es F, ese es un signo de pregunta. Eso no es una C. Lo que pasa es que el computador no hace esto. ¿Entiendes? Ya, ok. Que no, parece una C efectivamente, pero es un signo de... Ahí está el cierre, ¿te fijas? Es como raro el... Ok, entonces este problema, chicos, si usted tiene un graficador lo puede resolver ahora. Si no tiene un graficador, lo grafica. Hágalo como tarea en su cuaderno, ¿ya? Esa es la maldita computación, ¿cierto? Pero bueno, dile que no se preocupe. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Fíjense. Fíjense, tenemos que, dice la altura que alcanza en términos físicos, ¿cierto? Es que un objeto alcanza una altura vertical en una cantidad de tiempo t, en una rapidez inicial v sub 0, y esa es la fórmula. Ahora, usted sabe que h de t, para escribirlo como una ecuación de segundo grado, va a ser menos 0,5 t cuadrado más b sub 0 por t, en donde el a vale menos 0,5, el b, que es el que está al lado de t, vale b sub 0, y el c, que no está, vale 0. ¿Cierto? Entonces, pregunta, ¿corresponde esta relación a una función cuadrática? Sí, porque h de t, que es 0,5t cuadrado, más b sub 0 por t, tiene la forma que nosotros sabemos, que sí es igual a ax cuadrado más bx más c. Tiene esa forma, donde el a es distinto de 0. ¿Por qué es distinto de 0? Porque vale menos 0,5. Por lo tanto, sí, ¿ok? Tiene una estructura de función cuadrática. ¿Ok? Que es esa que está. Ahora, esa es una parábola que abre, ¿hacia dónde? Si tiene un menos ahí. ¿Hacia dónde abre? Dígamelo por el chat. ¿Para dónde abre esa parábola? Francisca, ¿para dónde abre esa parábola, señorita Rojas? Vamos, 1, 2, 3. ¿Para dónde abre esta parábola? Que tiene un 0,5 negativo ahí. Abre para abajo, claramente. ¿Cierto? Por lo tanto, vamos a ir detrás de un máximo ahí. Entonces, si la rapidez inicial del objeto es 5 metros por partido por segundo, ¿cuál es la rapidez inicial? Ese que está ahí. Ese, ¿cierto? Ese. ¿Cuál es su altura después de 2 segundos? Entonces, estamos calculando la altura después de 2 segundos. H de 2 va a ser menos 0,5 por 2 al cuadrado más, y ese b sub 0 me lo dan, pues ahí está. 5 por el tiempo, que es 2. Si yo hago esto, que lo hice aquí en mi... Eso vale 8. Si usted lo mete en la calculadora, eso le vale 8. Pero esa altura, y la altura está medida en... ¿Dónde está? Metros por segundo, ahí está la altura. Por lo tanto son 8 metros. Es decir, por este modelo, muchachos, señoritas, por ese modelo, a los 2 segundos, ese objeto va a estar a 8 metros del suelo. ¿Ok? Entonces, hicimos ese e hicimos ese. La pregunta que viene aquí dice, ese es un signo de pregunta, Francisca, ¿ya? Después de cuánto tiempo la altura vuelve a ser cero, es decir, estoy hablando de eso, aquí. Parto, sube,
en alguna parte llega a los 8 metros y ahí empieza a bajar después de eso. La pregunta es, ¿cuánto es eso? Y eso no es más que un cero de la función, una solución de la parábola, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Ah, entonces, menos 0,5t al cuadrado, ¿cierto? Voy a asumir el 5 que está ahí arriba, más 5t, eso debe ser 0. Y si factorizo acá por t y lo igualo a 0, tengo dos soluciones. La primera solución es 0 y la segunda solución es 5. Entonces, ¿en cuánto tiempo vuelve a caer? Vuelve al piso, digo, en 5 segundos. ¿Ok? Con estos problemas se va a encontrar después en física, probablemente, y lo van a analizar por otras cosillas, pero en la práctica es lo mismo. Si en física usted le dice al profesor, yo puedo ocupar matemática porque yo sé función cuadrática, el profesor tendría que decirle que sí. ¿Ya? Yo cuando estudiaba física en la universidad, muchos problemas los hice con matemática, porque en física como que la cosa me costaba un poco. Entonces yo pescaba la matemática y le metía estas cosas y descubría los resultados de buena forma aplicando función cuadrática nomás. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Eso que está en la pizarra, que está aquí adelante, pasa a ser algo, como les digo yo, de aplicación. ¿Ya? La pregunta es, ¿dónde y cómo yo practico esto? En este tipo de problemas. Dice, la altura, y ahora está en metros, con respecto al tiempo t en segundos de la trayectoria de una flecha. En la práctica, que sea una piedra o que sea una flecha, en los dos eventos la cosa va a ser parabólico. Y en los dos lugares va a abrir hacia abajo, porque usted no puede lanzar algo y que haga esto en la vida real, a no ser que lo haga con un cordel o con un péndulo. Pero si estamos hablando de esto, estamos hablando de usted va a lanzar una flecha, la flecha en alguna parte va a caer. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahí está la función. ¿Qué voy a decir yo? Que el A vale menos 1, que el B vale 5 y que el C vale 0. ¿Cierto? Entonces, de nuevo, ¿corresponde a una relación? Sí. ¿Por qué? Porque tengo que f de t es igual a menos t cuadrado más 5t, y eso tiene la estructura de ser f de x igual a ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí está a, ahí está b y ahí está c. ¿Cuánto vale f de t igual a 0? F de t igual a 0 es lo mismo que decir que menos t cuadrado más 5t es 0. Pero usted dice, profesor, eso es una ecuación de segundo grado. Sí, pues muchacho, claramente de segundo grado. Entonces, como no está c, factoricémosla. T, factor de menos t más 5. ¿Ok? Entonces voy a tener dos soluciones. Como usted sabe, cuando c es 0, una solución siempre es 0. Y la otra solución es 5. ¿Ok? Entonces ahí está resuelta la ecuación. ¿Cuánto tiempo la flecha no en el aire? Obvio, pues miren, por favor, escúchenme por favor. Si yo lancé y partió de 0, hizo todo esto, llegó acá. Eso acabamos de decir que eso es 0 y eso es 5. ¿Cuánto tiempo anduvo entonces? 5 segundos. ¿Se fijan? Yo lo lancé y la gravedad que hizo llegó a lo máximo y ahí empezó a bajar. ¿Qué es lo que hace una jabalina, por ejemplo? Y a los 5 segundos volvió al suelo. Por lo tanto, en el aire estuvo 5 segundos, que es la solución de mi ecuación. ¿Se entiende o no? ¿Sí?
No hay problema, Martina. Pero la clase pasada no estuviste tampoco, pues. Entonces, esta clase, muchachos, como ustedes son un grupo muy, muy intenso de trabajo, se hace muy difícil. Es difícil, yo lo encuentro difícil. Pero después usted tiene una estructura de trabajo. Ahora, normalmente la función viene dada como usted la conoce, más o menos, ¿no? Como una función de segundo grado. ¿Ya? Espero que lo esté entendiendo. Espero que lo esté entendiendo. Ahora, ¿qué dice aquí? Este le va a interesar a usted probablemente, porque dice qué cosa. Una tienda virtual, que estamos en ese tiempo, ¿no? Estamos comprando todo por internet. Una tienda virtual ofrece descuentos en sus productos a medida que la página web va recibiendo visitas. O sea, mientras más visitas, mayor descuento. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función que modela la situación? Ah, bueno, aquí me equivoqué. No es un error grave, digamos, pero es D, digamos. La X son las visitas. Ya no, porque ahí dice B. Entonces, igual que antes, fíjense que ahí en la ecuación de en la función de segundo grado, el A vale menos 1 partido por 160, el B vale 3 medios y el C vale 0. ¿Sí? El máster, sí. Perdón. Cadena, no dejé ahí mirando. Ah, sí, sí. ¿O no? No, el jueves no estuviste por ahí, el jueves. El jueves. Disculpe, es que miré mal acá. Ya. Entonces, chicos, chicas, fíjense aquí, miren, aquí hay una pillería, que si usted está arriba de la pelota lo puede entender. ¿Qué cantidad de visitas se debe registrar para que no haya descuentos? Entonces usted dice, para que esto sea cero. Y para que eso sea cero, voy a resolver esto. ¿Y qué es lo que es eso? Una ecuación de segundo grado. ¿Se fijan? Pero no tiene la estructura que teníamos hace un mes atrás, digamos, que resolvíamos cosas como esta, digamos. Y usted dice, qué fácil. Acá es lo mismo, lo que pasa es que los números son más o menos raros. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a multiplicar por 160 para dejarlo lineal. Entonces me va a quedar ese 160, lo voy a poner aquí y lo voy a poner aquí. Entonces lo simplifico con ese y me queda menos b cuadrado. Ese 160 lo simplifico con ese, me queda 80 por 3 y me queda 240 v y eso es 0, porque 160 por 0 es 0. Y aquí estoy en algo parecido a lo que hicimos recién. Factorizo por b, y me queda menos b más 240, igual 0. Entonces tengo dos soluciones. Tengo la solución b igual 0 o b igual 240. Ese es b1 y ese es b2. Resolviendo la ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué cantidad de visitas se deben registrar para que no haya descuentos? Obviamente no puede ser 0, porque si no 0, ¿para qué? Entonces, este es el número que define. Si yo tengo 240, yo no hago descuento. Si tengo menos de 240, no hago descuento. Pero si tengo más de 240, empiezo a hacer descuentos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el descuento máximo ofrecido por la tienda virtual? Chicos, máximo. Entonces, cuando yo hablo del máximo, estoy hablando del vértice. ¿Se fijan? Entonces, f de menos b sobre 2a. Aquí me encantaría que estuviéramos en clase, ¿no? Porque haríamos otras cosas. Yo calculé el vértice con esos valores, con el a y con el b. Créanme, por favor, que si hago eso y lo meto a la calculadora, le va a dar 120, ¿cierto? Y eso lo evalúo y me da 90. Chicos, ese que está aquí, ese es lo que alcanza como máximo. Y eso es el porcentaje de descuento. Entonces, el porcentaje máximo de descuento
de acuerdo a la cantidad de visitas, es 90%. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, ese es el resultado de ahí, ¿ok? Estoy hablando del vértice. ¿Por qué? Porque me hablan del máximo. ¿Ya? Entonces, ahí voy metiéndole, el C lo vamos a dejar ahí como tarea, porque si no, no vamos a llegar a otro. ¿Ya? Ahí tenemos otro. Fíjense, un banco, una entidad bancaria, dispone de un máximo de 10 cajas que se abren según la hora, que es el tiempo del día, y la función que lo va a modelar es ese. Mira, es una función de segundo grado, en donde el A en menos 5 octavos, esto mismo lo hace un supermercado. El B vale 15 y el C vale menos 80. Para saber cómo tengo que ir abriendo las cajas. También va a ser una parábola que abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay un máximo, que es el vértice. Entonces, ¿a qué hora abrirán todas las cajas? Entonces, yo tomo esto y digo, ¿a qué hora abrirán todas las cajas? Y es decir, tengo el máximo de cajas disponibles. Entonces, estoy hablando del máximo de cajas. ¿Qué estoy hablando? De esta cosa. De menos B sobre 2A y la función evaluada aquí, chicos, chicas, ¿ok? ¿Con qué valores pongo aquí? Estos. Ahora, usted créame, por favor, yo lo tengo hecho aquí en mi computador, y si evalúo ese A, le pongo 5 octavos negativos, y ese B le pongo 15, con ese negativo me va a dar positivo, y el vértice va a ser 12. Y con la cantidad máxima que va a ser 10 cajas. Estas son las cajas. Entonces, ¿a qué hora se abren? Esta es la hora. Entonces se abren a las 12 horas. ¿Ok? A las 12 horas. ¿Y a qué hora se cierran? Ahí no, ahí se cierran. Se cierran las cajas, todas las cajas. Entonces yo digo, cuando este numerito sea 0, o sea, cuando menos 5 octavos de t cuadrado más 15t menos 80 sea 0. Y eso es una ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí yo? Voy a multiplicar por 8, ¿cierto? Y aquí, chicos, me dan dos soluciones. Disculpen que lo haga rápido, pero usted entiende que es una ecuación de segundo grado, por una cuestión de tiempo. Entonces voy a tener dos soluciones. La primera es 16 y la segunda es 8. Entonces se van a cerrar, es decir, se abrieron a las 8, ahí se abrieron, y se van a cerrar a las 16 horas. ¿Ok? Que de acuerdo a este... ¿Ok? Ahora, se abrieron a las 8. Abrieron no todas, abrieron algunas. Cuando fueron, ahí están las 8. Cuando fueron las 12, se abrieron todas las cajas. Y ahí se empezaron a cerrar. Se cerraron, se cerraron, se cerraron, se cerraron. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando fueron las 16 horas que se cerraron todas las cajas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas horas permanecieron abiertas? 8 horas. De las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Eso es lo que hace, por ejemplo, un banco, lo que hace, en este caso, una entidad bancaria, o lo que hace un supermercado. ¿Ya? Porque los bancos en Chile cierran a las 2 de la tarde. Por acá. ¿Ya? Chicos, dígame si entendió. Este estaba bien cercano a la realidad nuestra. ¿Se entendió? Vamos, todo el mundo. Vamos. Señorita Tello, ¿entendió? Sí.
Entonces, ¿qué les pido yo? Isidora Aguirre, toma esto, pesca una calculadora y verifica que estos números que puse yo están correctos. No me creas a ciegas. ¿Ya? Resuelve esta ecuación. ¿Ya? Para que usted vea ahí que la cosa tiene una aplicación, que no es que yo haga ecuaciones de segundo grado porque hay que hacerlas. También tienen... Acá, miren. Esto lo vamos a hacer rápido porque es más o menos parecido. Miren. Tenemos una empresa de cereales, tiene costos de producción mensuales, digamos con el C, que dependen de las unidades elaboradas, que se llaman X. Ahí, ¿se fijan? Ahora, como usted sabe, esto lo vamos a escribir así. A ver, perdón. Va a ser menos 1 sobre menos 500, ¿cierto? Más 6X. ¿Por qué? Porque está ordenado. Tiene que ir el X primero, como siempre. Entonces, el A de aquí va a ser menos 1 sobre 500. El B va a ser 6 y el C va a ser 0. Ahora, cuando C era 0, recuerden ustedes que una solución iba a ser 0. Entonces, el máximo. Vértice. ¿Sí? Estas cosas a veces no se hacen en el colegio, porque son difíciles de entender. Entonces usted créame que si yo meto el B, el A y aquí después evalúo, en el problema 7 me va a dar que aquí me va a dar 1500. Aquí me va a dar, perdón, sí, 1500 y va a ser 4500. Entonces, el máximo costo alcanzado va a ser ese. ¿Ok? En donde por 1500 unidades yo voy a gastar 4500 pesos, que es el máximo costo de producción. Ahora, ¿cuál será el costo de 500 unidades? Cuando este vale 500, porque esta cosa es así, digamos, es una parábola que sube y baja. Digamos. Entonces, cuando esto vale 500, ¿cuánto voy a tener yo allá? Entonces, ¿qué hago yo? Tomo la ecuación, ¿cierto? Y le evalúo en 500, es decir, C de 500. Ahí, 500. Entonces me va a quedar 6 por 500 menos 1 sobre 500 por 500 al cuadrado. Estoy reemplazando. Créame que le va a dar, de acuerdo a mi resultado, le va a dar 2500. Por producir 500 cositas, usted va a gastar 2500. Obviamente, si gasta por 1500 cosas, va a gastar 4500, ¿cierto? Entonces, usted dice, el 500 está por aquí. Aquí está el 1500 ahí. Usted va a gastar lo máximo ahí arriba. 4500. Y por este va a gastar 2500. ¿Fija? O sea, va a estar un poquito más acá, la verdad. ¿Ok? ¿Y cuántas unidades se necesitan para elaborar y tener un costo de 2500? Entonces te dice, me están pidiendo que esta ecuación yo la evalúe a 2500. O sea, me están pidiendo que menos 1 sobre 500 x cuadrado más 6x sea igual a 2500. Y esa es una ecuación de segundo grado, muchachos. Si usted junta, rejunta y multiplica por 500 para poder sacar ese 500 que está ahí, le va a quedar algo así como esto. Más 1.250.000. Fíjense por qué lo estoy escribiendo. Por lo siguiente, miren por favor, pónganme atención. Chicos, debo encontrar dos números que multiplicados me den 1.250.000 y que sumados o restados me den 3.000. Usted dice, profesor, pero ¿cómo los voy a encontrar? Y existen, son estos, miren. Son el 2.500 por 500. ¿Se fijan? Entonces tengo dos soluciones. Tengo la primera solución que va a ser 2.500 y la segunda solución que va a ser 500. Es decir, el costo, las unidades van a estar acá. Cuando yo tengo 2.500 aquí, ahí,
¿cierto? Ahí voy a tener 500 como ya lo sabía, pero al otro lado de la parábola, aquí, voy a estar en 2500. Ahí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo escribí? Porque usted dice, profesor, ¿cómo voy a encontrar dos números que multiplicados me den 1.250.000 y sumados me den 1000? Ahí están. El 2500 y el 500. ¿Ya? Para que usted, de algún modo, lo pueda observar. Se fijan que tiene una estructura muy propia. Entonces, para que no se olvide, clase segundo medio 2020, cuando hablemos de máximo en cualquier contexto relacionado a las funciones de segundo grado, voy a estar hablando del vértice. ¿Ok? ¿Cuál será el costo? Voy a evaluar, que fue el primer ejercicio que hicimos en esta clase, hace como un mes y medio atrás. Y después, cuando el costo va a ser eso, resolver una ecuación de segundo grado, que no es tan simple como las que hicimos antes, ¿no? Pero al fin y al cabo es una ecuación de segundo grado. Entonces ahí está el problema completo, muchachos, señoritas. Completo, damas, ¿ok? Para que usted le vaya dando vueltas, deberíamos estar unas 5 clases acá, pero no tenemos tiempo. Ahí tenemos uno de una producción de cebollas. Se producen cebollas, ¿cierto? Y esa producción depende del mes de recolección, el mes. Entonces el mes usted va desde el 1 al 12, en donde este es enero y este es diciembre. Entonces el 3 va a ser marzo, el 8 va a ser agosto y así, ¿ya? Entre medio está lo otro, ¿ya? Entonces, esto lo tengo que escribir de buena forma. Esto lo vamos a hacer más o menos rápido ya. Menos 5x cuadrado, porque este tiene que estar primero que todo por la izquierda, el 65x y finalmente el menos 60. Entonces lo voy a poner por acá. El A vale menos 5, el B vale 65 y el C vale menos 60. Entonces, vamos de nuevo. ¿En qué mes habrá mayor producción? Mayor. Entonces yo digo, ajá, están tratando de pillar. Mayor, estoy hablando del vértice. ¿Sí? Entonces ahí tengo los valores. El vértice va a ser menos 65, ¿sí? Menos 65. Déjeme ver una cosita por acá. Este es menos 65 dividido por 2 veces A, pero el 2 veces A es menos 10. Entonces eso me va a dar 6,5. ¿Sí? 6,5. Entonces en el mes 6,5. Entonces si yo evalúo esto, eso no lo hice, no me acuerdo cuánto me daba aquí. Pero me están pidiendo ese mismo. Entonces el mes 6,5 va a ser en junio. Porque en el mes 6, digamos. El 6,5 todavía no llegó a julio, digamos. Ahora no me interesa ese por ahora, porque no me están pidiendo cuál va a ser esa producción, sino que en qué mes. ¿Cuántas cebollas se estima se producirán en el mes de septiembre? Septiembre dijimos que iba a ser el 9, entonces me están pidiendo que haga C de 9. Y C de 9 va a ser menos 5 por 9 al cuadrado más 65 por 9 menos 60. Y eso me va a dar 120 toneladas, porque está en toneladas esta cosa. Créame, si no me cree, hágalo usted en una calculadora. Mete ese número y le va a dar 120. ¿Y en qué mes se producirán? ¿En qué mes se producirán 50 toneladas? Entonces usted me está diciendo que C de X va a ser 50, lo que significa que menos 5x cuadrado más 65 por X menos 60 sea igual a 50. Lo que me da origen a que la ecuación va a ser esta, digamos. Menos 110. Y si aquí evalúo, esta función va a tener dos soluciones. La primera solución va a ser el 11 y la segunda solución va a ser el 2. Entonces,
¿En qué mes? En febrero y en noviembre. ¿Ok? Que es el mes 11 y el mes 12. Este problema me gustó mucho, por eso no lo quise dejar de hacer. Pero como siempre, no tenemos mucho tiempo en este cuento, así que usted, por favor, señorita Ibarbe, vaya a la grabación, meta estos números y compruebe que es 120. No me crea a priori. Y resuelva esta ecuación. Sí, chicos, dígame si encuentra fácil o difícil lo que acabamos de mostrar en la pizarra. Vamos, en toda la clase. Vamos, Vicente. ¿Lo encontró fácil? ¿Lo encontró difícil? Son problemas que saqué de su compilado, no se olvide. Entonces, hay más o menos por la página 60, más o menos. Vamos, todo el mundo. Fácil, difícil, más o menos. Vamos, Vicente. Más o menos, sí, más o menos, claramente más o menos. Pero después tú miras la estructura del ejercicio y te das cuenta de algunas cosas. ¿Ya? Ok. Vicente, sola. ¿Lo encontró fácil o no? ¿O difícil? Vicente. Vicente se fue a poner bien a todo. Ah, bien. Chicos, por favor, Vicente, pasa eso a tu cuaderno y cualquier cosa me la preguntas en tutoría o en clase, donde tú quieras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que con qué quiero terminar esta clase? Con problemas más o menos relativos a lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, miren, los ceros de la función, los ceros de la función, cuando me preguntan por los ceros de una función, me están pidiendo, muchachos, señoritas, resolver ecuación segundo grado. ¿Ok? Esta pregunta se la voy a hacer cuando tengamos que hacerla. Entonces, usted dice, ¿cuándo el 3x cuadrado menos 12 es 0? Entonces aquí yo factorizo ¿por cuánto? Divido por 3 mejor, para hacerla más chiquitita. Entonces me queda x cuadrado menos 4. Pero esto es una suma por su diferencia. ¿Se acuerdan de eso cuando empezamos? Entonces tengo dos soluciones. La primera es 2 y la segunda es menos 2. Ah, los ceros de la función son esos. Y eso es resolver una ecuación de segundo grado en la práctica, pero está en el contexto de una función cuadrática, ¿ok? ¿Sí? Entonces no se olvide de resolver esa ecuación. ¿Ya? ¿Sí? Segundo problema. Vamos por el segundo, hacerlo más cortito. ¿Qué pasó? Bueno, yo te la digo por el privado. Pero déjame terminar esto, Martina, porque si no... Discriminante. O sea, b cuadrado menos 4ac. Entonces esto es y es s por s, s por s, s por s, ya, y 3 por 2 es 6. Empieza usted. X cuadrado menos x menos 6. Entonces, el a vale 1, el b vale menos 1 y el c vale menos 6. Entonces, b cuadrado va a ser 1 menos 4 por a, por 1 por menos 6. Entonces va a quedar 1 más 24. O sea, va a ser 25 el discriminante. Ahí ven. ¿Ya? Chicos, discúlpenme. Les prometo que mañana empezamos por el problema 2, 3 y 4. Porque tengo una reunión súper urgente. Incluso le había traído una tarea aquí. Una tarea. Esa tarea, ¿alguien la hizo? Si alguien la hizo, me dice. Pero traje esa tarea. Esa. De un señor que se levanta y se va. ¿Ya? Entonces, chicos,
Que les vaya muy bien. Nos vemos mañana a las 9. Dígale a los que no están, Gordillo, Guzmán, Barrio Nuevo, que mañana nos encontramos. Ríase. Mire, tengo otra forma de despedirme.